La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en universidades extranjeras de excelencia, AC, COPUEX, presentan Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. Un documental donde académicos de la Facultad de Derecho dialogan acerca de la evolución del proceso político-electoral mexicano. ¡Bienvenidos! A continuación, la secretaria técnica del COPUEX, la licenciada María Patricia Nava Muñoz, nos presenta a los ponentes de hoy. Luciano Silva Ramírez es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de la UNAM a partir de 1979. Es profesor titular por oposición de las materias Juicio de Amparo, Amparo 1, 2 y Práctica Forense de Amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es director del Seminario de Derecho Constitucional y Amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor de carrera en la misma facultad y presidente del Colegio de Profesores de Garantías y Amparo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Miguel Ángel Garita Alonso es licenciado en Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido cátedra por más de 40 años consecutivos, entre las cuales se encuentran Teoría General del Estado, Teoría de la Constitución, Derecho Constitucional, Sistemas Políticos Contemporáneos, Metodología Jurídica y Regímenes Constitucionales Contemporáneos. Autor de diversas obras, entre las que destaca Estudio Metodológico de los Sistemas Políticos Contemporáneos. Actualmente es director del Seminario de Teoría General del Estado y representante de los profesores y profesoras ante el Comité Académico del Posgrado en Derecho de la UNAM. Rodrigo Brito Melgarejo es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además tiene doctorado por la Universidad de Pisa, Italia. Es además integrante del Sistema Nacional de Investigadores y profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde funge como director del Seminario de Derecho Constitucional. José Luis López Chavarría es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta también con un diplomado por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España. Se desempeña como docente de la materia Sistema Político Mexicano en la Facultad de Derecho. Ha sido investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tiene publicado diversos trabajos sobre Derecho Constitucional y Derecho Electoral. Actualmente es director del Seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la UNAM. Hoy, 11 de septiembre del año 2024, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que puede ser considerada como un bache, por lo menos, por decirlo menos, en el proceso democratizador que México inició en el año de 1962 y que ha sido el tema de este documental. El documental es Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso del sistema político mexicano 1962-2024. En esta ocasión vamos a escuchar la voz de los directores de los seminarios de esta Facultad de Derecho de la UNAM. En este documental, inicialmente quiero agradecer desde luego a la directora de la facultad, a doña Sonia Venegas Álvarez, el haber permitido al Colegio de Profesores que yo presido la coordinación y la responsabilidad de este documental. Igualmente a la secretaria general, doña Saria Miss Palma, que nos ha dado todo el apoyo para poder realizar oportuno y pertinentemente el documental. El día de hoy le he pedido yo al señor doctor Luciano Silva, que es el director del Seminario de Amparo
de esta facultad me haga favor de coordinar las presentaciones de los colegas directores del Seminario de Derecho Electoral, el doctor José Luis López Chavarría, del doctor Rodrigo Brito Melgarejo, director del Seminario de Derecho Constitucional, y del doctor Miguel Ángel Garita Alonso. Grandes amigos, hace muchos años que hemos trabajado a lo largo de seminarios, de publicaciones, muchas de ellas de la facultad o del colegio de profesores que yo presido. Entonces todos estamos compenetrados de que este documental es importante, y si era importante antes de las reformas que se han hecho en los últimos días, va a ser un documento que quede presente para que todos aquellos que sepan cómo se inició el proceso de democratización en nuestro país y cómo llega a esta situación, digamos, si no de términos, sí por lo menos de una interrupción que puede durar un tiempo largo. Y entonces, estimado Luciano, yo te quisiera pedir que tú nos hicieras favor de ir dando la palabra en la forma en que ustedes consideren pertinente. Le agradezco, doctor Luis Molina Piñeiro, que nos haya invitado para hablar sobre los testimonios y vivencias de universitarios en el sistema político mexicano 1962-2024. Un documental muy interesante, y desde luego también agradecer a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, por estos eventos tan importantes, trascendentes para la vida universitaria y la vida nacional. También agradezco a mis colegas que están aquí para este importante evento, el director del Seminario de Teoría del Estado, el director del Seminario de Derecho Constitucional y el director del Seminario de Derecho Electoral. Pues bien, es importantísimo que se realice esta actividad, porque aquí vamos a hacer un planteamiento, un recuento de lo que hemos tenido a lo largo de estos años, y sobre todo las cuestiones trascendentales para anhelar alcanzar ese Estado constitucional democrático de derecho, que es lo que queremos los mexicanos. En esta tesitura es conveniente, aún de manera rápida, hacer mención que ya desde la reforma constitucional de 10 de agosto de 1987, se pretende que la Suprema Corte se consolide como Tribunal Constitucional. Esto ocurre en las reformas que se hicieron al juicio de amparo, en la competencia de la Suprema Corte para conocer del amparo y de los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Ahí se pretende que la Suprema Corte se aboque a la tutela directa de la Constitución respecto de normas generales, de tratados, de leyes, y que ya no se distraiga con los asuntos de mera legalidad de los amparos directos, que esos queden en manos de los tribunales colegiados. Es algo muy importante. Pero a la vez se consolida la Corte en el control judicial en México, porque en esa fecha, el 10 de agosto de 87, se publicaron reformas muy importantes en materia político-electoral. Por primera vez en México se hacen reformas al artículo 60 de la Constitución para establecer un tribunal contencioso electoral, un tribunal especializado en la materia electoral, y que, a pesar de los ataques que tuvo en ese momento, fue el inicio de lo que hoy tenemos. Y algo muy importante, ese tribunal contencioso electoral evitó que la Suprema Corte conociera y siguiera conociendo de un recurso de reclamación en materia electoral, y el cual desnaturalizaba las funciones del alto tribunal porque emitía una mera opinión, ya que quienes tenían la última palabra eran las cámaras del Congreso de la Unión. Posteriormente de ese Tribunal Contencioso Electoral se siguen dando avances en una reforma de 3 de septiembre de 1993, en donde se establece ya el Tribunal Electoral, el Tribunal Federal Electoral, con una sala superior cuyas decisiones son definitivas e inatacables. Esto fue muy importante porque ese Tribunal Electoral terminó con la autocalificación de los colegios electorales en el Congreso de la Unión. Ya quien decide es el Tribunal Electoral, con su sala superior. Y algo muy importante que se hizo notar en esos años fue que
la reforma estaba inacabada porque todavía la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, constituida en colegio electoral, era la que calificaba la elección presidencial. Años más tarde, el 22 de agosto de 1996, se da otra reforma importantísima que va consolidando el control judicial de la constitucionalidad aquí en el país y en materia electoral, porque ese tribunal electoral pasa a formar parte del Poder Judicial de la Federación. Se hacen reformas importantes al artículo 60, al artículo 99, al 94, pero también se hace una adición a la fracción segunda del artículo 105 constitucional, en donde por primera vez se establece la procedencia de la acción de inconstitucionalidad para plantear la inconstitucionalidad de leyes electorales. Se legitima a los partidos políticos para impugnar esas leyes en materia electoral de inconstitucionales, pero quien conoce de la acción de inconstitucionalidad en única instancia es la Suprema Corte. Conoce de esa acción de inconstitucionalidad que tiene por objeto analizar la posible contradicción entre una norma general y la Constitución. Y en materia electoral fue muy importante. Y se van haciendo reformas a las leyes de la materia, surge el juicio para la protección de los derechos políticos electorales, algo muy importante porque en México se tenían críticas ya que no procedía el amparo, no procedía las controversias constitucionales en materia político-electoral. Incluso la propia acción de inconstitucionalidad que surge como novedad en 94 tampoco procedía en materia político-electoral, sino es a raíz de esta reforma de 22 de agosto de 96, cuando ya se establece la procedencia de esta acción de inconstitucionalidad para impugnar leyes inconstitucionales en materia electoral. Luego viene otra reforma muy importante que va consolidando el control judicial de la constitucionalidad en México. Me refiero a la reforma del 31 de diciembre de 1994, una reforma quizás también polémica como la que hoy refería el doctor Molina, de la Cámara de Senadores, que había aprobado el dictamen del decreto de reformas donde se pretende, o más bien ya va a pasar a circular a la legislatura de las entidades federativas de acuerdo al 135 de la Constitución, pues una reforma constitucional de gran peso y de gran calado al Poder Judicial de la Federación que ya comentaremos. Pero sí me detengo en la reforma del 94 porque en esa época el presidente en turno, Ernesto Zedillo Ponce de León, prácticamente dicen acabó con la Corte porque se jubilaron a todos los ministros y se quedó al frente de la Corte una comisión de administración. Desde luego, esto que fue en su momento importante, no llegó a mayores porque la reforma constitucional que se dio a diversos artículos de la Constitución, 94, 95, 96, 97, varios artículos de la Constitución, reestructuraron a la Suprema Corte. Con esa reforma, la Suprema Corte sigue funcionando con 11 ministros. Antes de la reforma tenía 21 ministros numerarios y 5 supernumerarios. Y actuaba en pleno y en salas. Tenía 4 salas. La primera sala conocía de la materia penal, segunda sala materia administrativa, tercera sala materia civil y cuarta sala materia de trabajo. Y había una sala auxiliar que conocía de todo lo que le mandaba el pleno de la Corte. Por eso eran 21 ministros numerarios y 5 supernumerarios. Pero viene la reforma que estamos comentando de 94, se reestructura de fondo la Suprema Corte y se disminuye el número de ministros a 11. Sigue funcionando en pleno con 2 salas especializadas. La primera sala conoce la materia penal y civil, la segunda sala materia administrativa y del trabajo. Se cambia también la fórmula de designar a los ministros. Anteriormente a esta reforma, el presidente de la República designaba y el Senado aprobaba. En esta reforma se cambia esa forma de nombrar a los ministros y ya el presidente propone una terna y de esa terna el Senado designará al ministro. También la duración del cargo son de 15 años. En fin, lo importante de esto es que se hace una reforma ya no en materia de amparo, sino en materia
de control de constitucionalidad del poder político. Se hace una reforma de fondo al artículo 105 de la Constitución que se refiere a las controversias constitucionales que hacen valer, que entablan los entes que menciona la fracción primera. Los entes, los poderes públicos, organismos constitucionales autónomos. En ese momento, la reforma ya no se enfocó al amparo, sino se enfocó al control de la constitucionalidad del poder político, a través de las controversias constitucionales, para resolver si esos entes de poder actuaban dentro del marco competencial que les asignaba la Constitución y también sobre la constitucionalidad de los actos de los poderes públicos federales y locales. Un avance importante. Pero también algo fundamental, adoptamos en México por primera vez la acción de inconstitucionalidad. Algo novedoso se adopta en la fracción segunda del artículo 105 y desde luego esa acción es competencia también de la Suprema Corte, del Pleno, de conocer en única instancia de esa acción. Esa acción, como decía yo hace un momento, tiene por objeto analizar la posible contradicción entre una norma general con la Constitución. Y sobre todo, se dio un avance con la reforma de 96, en donde se adicionó la fracción segunda para que los partidos políticos pudieran impugnar leyes en materia electoral inconstitucionales. Véase cómo se fue consolidando el control judicial de la constitucionalidad, tanto en la competencia de conocer del juicio de amparo, como en la competencia de conocer del control del poder político a través de las controversias constitucionales y el control abstracto de normas con la acción de inconstitucionalidad. Entonces, se fue consolidando el control judicial de la constitucionalidad. Hubo otras reformas, pero quizás otra de las reformas de gran calado, muy importante, que consolida el control judicial de la constitucionalidad, fue las reformas de 6 de junio de 2011 al juicio de amparo y la reforma de 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos. Una reforma importantísima que hasta el día de hoy la Suprema Corte y los tribunales del Poder Judicial de la Federación siguen interpretando los alcances de esa reforma en materia de derechos humanos. Importantísima la reforma porque por el lado del amparo se establecieron figuras importantísimas como el interés legítimo. Una novedad para promover el amparo. Ya no solo interés jurídico para promover el amparo, sino ahora un interés legítimo. ¿Y para qué se establece esta figura del interés legítimo? Pues para tutelar los derechos humanos de la tercera generación, los derechos humanos colectivos o difusos. Esos derechos humanos de la tercera generación atañen a todos y tienen como finalidad proteger al grupo humano, ya no a un individuo como ocurrió con los derechos humanos de la primera generación, o a una clase social como ocurrió con los derechos humanos de la segunda generación. Hoy se pretende proteger al grupo humano, a la colectividad. Para eso surge la figura del interés legítimo en la reforma del juicio de amparo. Claro, se adoptaron otras figuras, se estableció en el amparo la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, en materia de jurisprudencia se contemplaron los plenos de circuito, en fin, en materia de suspensión se estableció la figura de la apariencia de buen derecho, el peligro en la demora, avances que se dieron en esas reformas de 2011, pero ahora fueron al juicio de amparo y en materia de derechos humanos. En la materia de derechos humanos fue muy importante porque tenemos una reforma en donde se modifican no tan solo el título primero, capítulo primero, ya no garantías individuales, sino derechos humanos y sus garantías. Y algo importantísimo, la Constitución tutela no solo los derechos humanos que ella reconoce, que ella prevé, sino también los derechos humanos establecidos en los convenios internacionales, en los tratados. Y más aún, se establece la obligación de interpretar las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con la Constitución
y los tratados internacionales de la materia, ya no solo en los que el Estado mexicano sea parte, algo importantísimo, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, lo que se ha dado en llamar la interpretación conforme con el principio pro persona, un avance formidable para la protección eficaz de los derechos humanos. Inclusive, en el párrafo tercero, a nivel constitucional se establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y en base a los principios esenciales de la doctrina de los derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y algo muy importante, afortunadamente no se les pasó en la Constitución, en el artículo primero, mencionar que en nuestro país, en los Estados Unidos mexicanos, se prohíbe la esclavitud, pero también algo importante, todo tipo de discriminación que atente en contra de la dignidad humana, que tenga por objeto menoscabar, anular las libertades y derechos del hombre. Es un avance formidable que estos aspectos de estas reformas no podemos omitirlas, porque esto ha ocasionado que en la facultad se tengan que actualizar los planes, los programas de estudio, para estar acordes con todas las reformas que se han dado. Y sobre todo esta de gran calado de derechos humanos, porque la materia de derechos humanos y garantías se adopta para sustituir una que era garantías individuales, después garantías sociales. Se adopta la nueva materia, amparo y derecho procesal constitucional, en el nuevo plan. Y también una nueva materia importantísima, control de convencionalidad y de jurisprudencia. Luego viene otra reforma importante, que fue la de 3 de marzo de 2021 al Poder Judicial. Pero antes quiero también hacer mención a algo importantísimo de la reforma 2011, que ahorita mis colegas van a hacer favor, el doctor Rodrigo, el doctor Garita, el doctor Chavarría, de hacer planteamientos en torno a esto, que se estableció un control a cargo de la Suprema Corte de los decretos que emitiera el presidente de la República en el estado de emergencia que habla el artículo 29 de la restricción o suspensión de garantías. Ese control de constitucionalidad de los decretos que emitiera el Ejecutivo en esas facultades extraordinarias que se le dan cuando hay una suspensión de garantías que menciona el artículo 29. Eso fue motivo de la reforma de 2011. Cómo se fue consolidando el Poder Judicial, los tribunales del Poder Judicial de la Federación, su titular, la Suprema Corte, en ese control de constitucionalidad y de convencionalidad en la protección de los derechos humanos. Viene la reforma de marzo de 2021 y esa reforma pretende consolidar a la Suprema Corte como tribunal constitucional, que ya no se distraiga conociendo de cuestiones de legalidad con los recursos de la ley de amparo, y se sustituyen algunos órganos del Poder Judicial de la Federación. Ya los plenos de circuito son sustituidos por los plenos regionales para conocer de las contradicciones de criterios. Los tribunales unitarios de circuito son sustituidos por los tribunales colegiados de apelación para conocer del recurso de apelación en los juicios ordinarios federales y para conocer el amparo indirecto. En fin, ha habido reformas que fueron consolidando el Estado constitucional democrático de derecho. Sin embargo, lo preocupante que tenemos hoy, lo que ya usted, doctor Molina, advertía de las reformas o la iniciativa que era de reformas constitucionales que envió el Ejecutivo el 5 de febrero y que hoy pues han sido aprobadas y están en el procedimiento del artículo 135 de la Constitución. Ya el Congreso acordó las reformas, adiciones, y ahora les toca a la legislatura de los estados y de la Ciudad de México aprobar esas reformas. Y es una reforma que ha dado preocupación porque pareciera que esos avances no los consideraron, los que he comentado de manera apretada, no los consideraron los encargados de esa reforma y que hay honda preocupación. Entonces yo quisiera, si hubiera la oportunidad, de que el doctor Miguel Ángel Garita Alonso, director del Seminario de Teoría del Estado, nos comentara cómo ha visto esa consolidación que tuvimos del control judicial y ahora la reforma que implica
regresar 50 años, porque de los 62 a 2024 hubo avances. Desde el ámbito de la teoría del Estado, esa división de poderes se ve trastocada, o qué ocurre, qué podemos comentar al respecto. Sí, muchas gracias, doctor Luciano. Pues en primer término yo quiero también sumarme a los agradecimientos que acaba de expresar el doctor Luciano principalmente para el doctor, nuestro amigo que es presidente de COPUEX, Molina Piñeiro, y por supuesto a nuestra directora que nos permite pues llevar a cabo estos eventos muy importantes y sobre todo de información de la cultura jurídica para dentro de la comunidad universitaria y de manera general para todos los especialistas y público en general. Hemos escuchado con mucha atención la explicación que nos ha dado el doctor Luciano, que además pues ha sido nuestro maestro, igual que el doctor Molina Piñeiro, de ese desarrollo que hemos tenido en el ámbito constitucional. Y yo lo que quiero hacer referencia dentro de estas vivencias que hemos tenido en el ejercicio profesional, distinguido maestro, pues bueno, pues ya tenemos también un tiempo de vivencias desde que nos formamos aquí en nuestra Facultad de Derecho y en donde pues propiamente recibimos muchas orientaciones de nuestros profesores dentro de este principio de la teoría de la división de poderes y en donde pues nos han inculcado desde el nacimiento de la época absolutista con Thomas Hobbes, con Rousseau, con Montesquieu, con John Locke, en diferentes etapas de la historia, este principio de la división de poderes y por supuesto con distinguidos constitucionalistas como el doctor Burgoa, el doctor Tena Ramírez, ya no se diga el doctor Luciano, también Rodrigo, el maestro también que nos ha ilustrado con sus lecciones dentro del principio de la división de poderes, que nosotros hemos percibido esa teoría propiamente como una idea pues de poder organizarnos mejor dentro de la sociedad y evitar el abuso del poder y fortalecer propiamente ese principio de los derechos humanos de la libertad. Entonces eso nos ha llevado precisamente a un criterio de interpretación de nuestros distinguidos autores, tanto clásicos como nacionales, extranjeros, con el propósito de trascender a las diversas constituciones que hemos tenido en nuestro país, iniciando pues propiamente con la Constitución de 1824, que por cierto el 4 de octubre vamos a celebrar aquí en nuestra facultad los 200 años de la promulgación de la Constitución de 1824 y que seguramente tocaremos este tema que fue fundamental en la Constitución del 24 de este principio de la división de poderes, obviamente también en las constituciones centralistas de 1836, 1843 y las constituciones liberales de 1857 y 1917, la que actualmente nos rige. Este principio de la división de poderes, como se menciona, pues llegó desde sus orígenes, desde la Revolución Francesa, llegó para quedarse en un Estado constitucional de respeto y que fundamentalmente pues trasciende precisamente evitar esos abusos, esa concentración del poder en unas manos, en unas cuantas instituciones, y ese ha sido pues propiamente una lucha de manera constante que hemos vivido aquí en nuestro país, pero que también otros países han tenido este problema del equilibrio de la concentración de los poderes, que no únicamente pues va encaminado a que cada uno de los órganos del Estado cumpla con sus funciones que le establece la Constitución, sino un aspecto fundamental también aquí, como bien lo expresaba en su momento el doctor Jorge Carpizo, ese equilibrio
a través de esos mecanismos de control constitucional. No basta únicamente que se tengan las funciones establecidas de cada uno de los órganos del Estado, sino también estos mecanismos de control constitucional, que muchas veces pues, en el transitar constitucional pues, no se han generado los suficientes mecanismos, y precisamente eso ha originado, no únicamente aquí en nuestro país y en otros países, la concentración, el centralismo, precisamente porque no hemos tenido esos mecanismos de control constitucional. Bien, ¿yo qué puedo decir? Bueno, pues a través del ejercicio profesional que hoy pues, nos distingue la universidad, la facultad de estar trabajando aquí, bueno, también hemos estado en las trincheras del ejercicio del poder público. Hemos estado ahí en la Fiscalía General, la Procuraduría de mi estado, hemos estado más de 15, 20 años prestando nuestros servicios en el Poder Legislativo Federal y en otras instituciones, y que no hemos podido vivir, ¿verdad? En esas vivencias vivimos lo que expresaba el doctor Luciano, estas reformas constitucionales de 1987, de 1990, en donde precisamente uno se encontraba en la Cámara, sino precisamente como legislador, pues nos encontrábamos ahí en los cuerpos técnicos de apoyo a los legisladores y pues a nosotros nos vivimos en carne propia esas vivencias, esas transformaciones de carácter constitucional, que dicho sea de paso, pues siempre que se genere una norma de carácter constitucional, de carácter legal, siempre ha encaminado precisamente al beneficio popular, al beneficio del pueblo, no para un beneficio de grupos. Esa no es la idea de llevar a cabo una reforma y sobre todo de normas constitucionales cuando van propiamente para atender intereses de grupo. Yo creo que si en un momento dado esas reformas han sido encaminadas a intereses grupales, esa no es la idea. La idea es siempre llevar a cabo esas reformas con el propósito de beneficiar los intereses de la población. Entonces hemos vivido todas esas vivencias, hemos visto cómo se ha venido transformando esos equilibrios, esas funciones en el ejercicio del poder, y de lo que yo puedo apreciar, maestro, es que se han hecho reformas y muchas de esas han ido encaminadas a lograr un centralismo. A mí me parece que, como se dice, el poder político es adictivo. Alguien que tiene poder quiere más poder político, y precisamente debe de establecerse esas limitaciones de carácter constitucional para evitar esos equilibrios, esos abusos del ejercicio del poder. Aquí vemos un gran centralismo, sobre todo, pues diría, en perjuicio de las propias entidades federativas, que no gozan con una plena autonomía constitucional, sino que muchas facultades que tienen las entidades federativas, producto de un federalismo, un Estado federal que debemos de desarrollar, al contrario, se han centralizado mucho en la federación. Y eso, pues, obviamente, trastoca este principio de la división de poderes desde un punto de vista constitucional. Yo creo que ese es uno de los aspectos que se debe de atender, propiamente devolverle facultades a las entidades federativas, como sucede en otros países que desarrollan un Estado federal y en donde las entidades federativas gozan de una autonomía constitucional, ¿verdad? Entonces, en este sentido yo he observado, si bien es cierto que se han hecho algunas reformas importantes al 115 constitucional, en donde se fortalece la vida municipal, bueno, también es cierto que no se ha generado ese fortalecimiento, sobre todo desde un punto de vista económico. Y quien controla la parte económica, pues controla el poder político. Entonces yo creo que ahí
es muy importante estos equilibrios dentro de este principio de la división de poderes. Ahora bien, yo siempre he platicado con mis colegas, con nuestros alumnos, que el principio de la división de poderes es una teoría que es producto de diversos tratadistas que conocemos todos nosotros y que esas teorías visualizadas desde diversas perspectivas pues nos sirven a cada uno de los países para tomar sus propias determinaciones de la distribución de las funciones de los órganos del Estado. No es una teoría que se pueda decir desde un punto de vista matemático, la división de poderes, por allá el legislativo, por acá el ejecutivo, por allá el judicial. No, el poder, como lo dice la doctora Arnaiz, es uno solo, es un poder del Estado que para su ejercicio se divide en funciones en los órganos. Y estos órganos tienen la responsabilidad de coaligarse, de buscar un equilibrio, de buscar una comunidad para que se desarrolle un poder político del Estado de manera comunitaria y no que cada poder transite de manera independiente de acuerdo a sus propios intereses. Yo he observado que cuando se da ese tipo de circunstancias y se da ese enfrentamiento, pues quien sale perjudicado es la población. Es como en una familia, cuando los papás se pelean, pues se estresan los hijos. Entonces aquí vemos que cuando esos poderes no llevan una coordinación adecuada, no llevan un diálogo, pues nos estresan a la población, y nosotros que somos sensibles como profesores, como parte del Estado, pues vemos que algo está funcionando, no está funcionando adecuadamente dentro de los que están ocupando la titularidad de esos poderes del Estado. Como en este caso, pues yo veo y observo que hay un enfrentamiento entre el poder ejecutivo, entre el poder legislativo y entre el poder judicial. Eso nosotros no lo queremos. Como población, nosotros lo que queremos es que haya armonía, que haya entendimiento, no que un poder vulnere a otro. Nosotros no queremos eso. Y ahí me tocó vivir muchas experiencias de reformas constitucionales donde se juntaban representantes de los tres poderes para llevar a cabo alguna reforma de carácter constitucional y no que un poder de manera unilateral llevara proyectos de reformas para minimizar a otro poder. Yo creo que eso no está bien. Yo creo que aquí el poder político es de entendimiento, es de conciliación. Mientras nosotros no veamos un poder que se concilia, quien sale perjudicado es la población. En este sentido, pues estamos viendo esta reforma que es unilateral, llevada a cabo por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y obviamente dentro de este órgano, como lo ha expresado el doctor Luciano, en base al 135 constitucional, con la participación de las legislaturas de los estados. Yo creo que aquí debe de haber, pues de alguna forma, sin un consenso, una plática entre los diversos representantes. Por eso hay una relación entre los poderes, hay quien representa al legislativo, al ejecutivo, al judicial, para que se reúnan y conjuntamente pues hagan lo más adecuado para beneficio de la población. Sin embargo, ya para terminar este comentario, mi querido Luciano, porque pues aquí podemos estar platicando mucho de este tema, yo veo que así como en un momento dado el presidente de la República es producto de un plebiscito, de la participación del pueblo, y es lo que le da la fortaleza a un presidente de la República cuando es producto plebiscitario, no producto en un momento dado como los regímenes parlamentarios de un parlamento que designa al jefe de gobierno. Cuando el pueblo da el poder a una persona que personifica uno de los órganos del Estado, le da potestad, le da fortaleza. Entonces yo veo ahí, si
obviamente un poco retirado, pero lo veo, que el Poder Judicial, como a veces se dice, va a sufrir un empoderamiento popular. Y entonces, en ese sentido, si un juzgador es designado por el pueblo, no es lo mismo que es designado por un órgano de manera indirecta, sino es de manera directa. Entonces yo creo que aquí vamos a ver cuál es el producto de un juzgador que es designado de manera directa por el pueblo y en donde seguramente, pues desde un punto de vista político, ustedes lo saben bien, no es lo mismo que aquí me nombre una persona a trasmano a que me nombre directamente el pueblo, ¿verdad? Yo creo que ese fenómeno lo vamos a ver, como lo comentábamos con el doctor Luciano, pues a unos años, no de manera inmediata, en donde propiamente pues el poder judicial, los diversos juzgadores estarán investidos por una votación directa del pueblo, y eso es muy significativo. Yo quiero terminar con esto únicamente agradeciendo al doctor Molina Piñeiro, siempre muy gentil en su desarrollo de esta gran organización que él dirige, del COPUEX, porque ha dado frutos en el ámbito electoral, en el ámbito profesional, y a mí me da mucho gusto participar, y sobre todo en el ámbito de mi Facultad de Derecho, y sobre todo con colegas tan distinguidos como un gran constitucionalista que es el doctor Brito, el maestro también, un gran conocedor del derecho electoral, y no se diga, Luciano, tú que fuiste mi profesor, y que yo me siento muy orgulloso de haber estado contigo en diversas aulas platicando. Muchas gracias. La referencia, mejor no la digas, que no, el profesor. Han pasado los años. Muy interesante, qué bueno que se están haciendo estas pláticas para ir visualizando qué va a ocurrir ahora con la reforma constitucional que ya anda circulando, como bien decías, ya en una de las entidades federativas de Oaxaca. Rodrigo, ¿cómo ves esta situación en torno a la protección que hemos logrado de los derechos humanos, que todavía estábamos interpretando los alcances de la reforma, el control de constitucionalidad y convencionalidad a cargo de los tribunales del Poder Judicial de la Federación? ¿Qué irá a ocurrir con esta reforma que se está pues ya cocinando prácticamente en la legislatura de las entidades federativas al Poder Judicial? ¿Irá a seguir ese control de constitucionalidad y convencionalidad con el amparo, con las controversias que pues tienen primordialmente la finalidad de tutelar la Constitución, el federalismo, la división de poderes, y hoy en día con la reforma, pues también tutelar los derechos humanos de las personas bajo el imperio de poder de esos entes de la fracción primera del 105? Pues es muy importante esta pregunta, doctor. Antes que nada, mi agradecimiento, doctor Molina, al COPUEX, por la invitación, desde luego a nuestra anfitriona, la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la facultad. ¿Y por qué digo que es muy importante esta pregunta? Porque me parece que hay algo fundamental que está ocurriendo en nuestro país. Como decía el doctor Molina al inicio de esta charla, se está presentando una regresión, y esa regresión pues que va dando pasos atrás hacia el autoritarismo tiene mucho que ver con la disolución que se está presentando de los controles a los que ustedes han hecho referencia de manera muy clara, ¿no? Karl Levenstein, por ejemplo, en su teoría de la Constitución señalaba que la finalidad de todo texto constitucional es precisamente proteger, o mejor dicho, controlar el poder para evitar los abusos, y evitar los abusos para lograr el ejercicio adecuado de una serie de derechos y de libertades. Pero sin controles efectivos, pues el poder pues, se puede desbocar. Y un poder desbocado, un poder que no es controlable, es un poder que pues es ilimitado. Y creo que esto es algo que no debemos perder de vista, porque, como ustedes planteaban, estos detentadores del poder han buscado de alguna manera tomar cada vez más pasos hacia adelante para evitar que esos límites que se plantean en el texto constitucional puedan hacerse efectivos, ¿no? Levenstein decía, hay controles horizontales y hay controles verticales. Y en este caso, tanto los controles horizontales que existen en nuestro país como esos controles verticales me parece que se están diluyendo. Vamos con los controles horizontales. Él hablaba, por ejemplo, de controles interorgánicos, ¿sí? Controles
en que los detentadores del poder se controlan unos a otros. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues me parece que el poder legislativo ahora no controla en nada al poder ejecutivo, cuando una de las funciones fundamentales del poder legislativo es precisamente servir como contrapeso al poder ejecutivo, pero en las discusiones que vemos relacionadas con las últimas reformas constitucionales hemos escuchado incluso vítores a la persona titular del Ejecutivo Federal, ¿no? Y creo que pues esa es una muestra muy clara de que el contrapeso que debe generarse entre ambos poderes no está funcionando. El control que pues tiene a su cargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación se está tratando de defender, pero pues ustedes también lo señalaban de una manera muy clara, ¿no? Hay dos poderes que se han unido a través de procedimientos que sí están establecidos en el texto constitucional, pero que me parece están yendo más allá de los propios límites que se establecen en nuestra Constitución, que han tratado de modificar pues la forma en que funciona el Poder Judicial, que están precisamente tratando de modificar la forma en que se integra, en que se elige a las personas que forman parte del Poder Judicial y la manera en que va a funcionar para pues hacer prácticamente nugatorio el contrapeso del poder judicial de la Federación. Se ha dicho mucho que pues se necesita un respaldo democrático a un poder que, debo decir, por naturaleza es un poder contramayoritario. Y no está mal que sea un poder contramayoritario. ¿Por qué? Pues porque debemos recordar lo que ha pasado cuando incluso las mayorías han asumido un gran poder y han pasado por encima de los derechos. El Poder Judicial funciona como un freno eventual frente a la tiranía de las mayorías y creo que eso es algo que no deberíamos de perder de vista, ¿no? El actuar contramayoritario del Poder Judicial se basa precisamente en esta posibilidad de frenar incluso ese pueblo desbocado o esas mayorías que muchas veces no encuentran un límite, ¿no? Se ha dicho en la doctrina, y me parece que es una imagen bastante valiosa, que las constituciones son esos instrumentos que los pueblos se dan mientras están sobrios para evitar las consecuencias que pueden tenerse cuando pues, estamos en estado de embriaguez, ¿no? Y creo que estamos llegando un poco a ese estado, ¿no? Y esos controles que se han proyectado a través de imágenes como, por ejemplo, Ulises atado al mástil para no escuchar el canto de las sirenas, son cosas que no estamos recordando y que no estamos pensando que pueden funcionar para poner, insisto, límites a incluso pues, el poder de un electorado que se ha pronunciado en un cierto sentido, pero que debe ser, debe tener ciertos límites. Y repito, pues este actuar contramayoritario del Poder Judicial no es que vaya en contra de la democracia, es que defiende la democracia, pero entendida la democracia de una manera distinta, no solamente desde un punto de vista procedimental, no solamente desde un punto de vista adjetivo, sino entendiendo a la democracia como un concepto de carácter sustantivo, un concepto que tiene que ver precisamente, como ustedes decían, con la defensa de los derechos humanos. Debemos pensar que también es democrático defender las precondiciones que hacen posible ese ejercicio democrático, ¿no? La libertad de expresión, las elecciones libres, auténticas, periódicas, la defensa de los derechos, el control del poder por el poder, la división de poderes, todos estos son elementos que defienden precisamente esas condiciones que hacen posible el funcionamiento democrático de nuestro Estado. Y eso es lo que tiene a su cargo los órganos jurisdiccionales. Pero estos controles interorgánicos pues no están funcionando tanto, pero tampoco los controles intraorgánicos, ¿no? Si pues dentro de las mismas cámaras hay una fuerza política muy clara, ¿no? E incluso si no es tan clara, si se encuentran los votos para hacer clara esa zona que todavía tenía ciertos grises, pues el Senado no sirve como contrapeso de la Cámara de Diputados, por ejemplo, ¿no? Entonces, se están diluyendo también esos controles, pero algo que me parece aún más grave, y lo mencionaba de manera muy clara el doctor Garita,
pues también se están atacando los controles verticales, ¿no? Esos controles que sirven como una especie de parachoques frente al poder desbocado, ¿no? Se ha hablado mucho en la doctrina del federalismo, que es algo que se está diluyendo precisamente con pues un ejecutivo fuerte, un ejecutivo que pues lo vimos el día de hoy en la madrugada, una legislatura estatal que aprueba de inmediato la reforma que había sido acordada hace unos minutos en el propio Congreso de la Unión, ¿no? Y eso me parece que nos debe de hacer pensar porque ¿por qué no están funcionando esos controles? Usted lo decía muy bien, la reforma constitucional se da a través de un procedimiento en el que el Congreso de la Unión acuerda las reformas, pero quien aprueba las reformas son las legislaturas de los estados. Y esto tiene que ver con controles. ¿Por qué? Pues porque si se quiere dar más poder a las autoridades federales, esas facultades, en términos del artículo 124, deben estar establecidas específicamente en el texto constitucional, ¿sí? Y para modificar el texto constitucional, la última palabra las tienen las legislaturas estatales y de la Ciudad de México. Pero si aprueban esta reforma que fue acordada en unos pocos minutos, pues también nos damos cuenta que esa defensa, ¿sí?, pues su ámbito de funcionamiento, etcétera, está condicionada por determinaciones del centro, como decía el doctor Garita, de las autoridades federales, y eso es muy preocupante, ¿no? Porque, decíamos, el federalismo es precisamente uno de esos controles verticales que ponen límites al ejercicio del poder. ¿Cuál es el otro? Pues usted lo señalaba muy bien también, doctor, el respeto de los derechos humanos, ese ámbito de lo no decidible que estamos viendo que se puede decidir, ¿no? Ese coto vedado del que hablara Garzón, por ejemplo, ese ámbito de lo indecidible al que se refiere Luigi Ferrajoli, que debería de servir como freno precisamente frente a incluso los poderes democráticos, si los entendemos simplemente desde el punto de vista procedimental, ¿no? Entonces, creo que la defensa de los derechos hace posible precisamente que la sociedad, ¿sí?, a través de una crítica, del ejercicio de sus libertades, pueda de alguna manera cuestionar al poder, y si se pasa por encima de los derechos, estamos perdiendo también ese contrapeso. Y finalmente, pluralismo. Pluralismo es otro de los controles verticales. Una sociedad plural implica, o el que exista una sociedad plural implica pues que no haya una sola visión, y eso contribuye precisamente a hacer efectivos los límites que están establecidos en el texto constitucional. Si queremos imponer una visión, si a través de un discurso repetido se trata de permear en la forma en que la perspectiva que se incluye en la sociedad, pues estamos perdiendo ese pluralismo, y el pluralismo es sin duda uno de los controles verticales más efectivos que me parece tendríamos que defender. ¿Y cómo lo defendemos? Pues a través, precisamente, como ustedes lo han dicho, de defender nuestras instituciones, de defender aquellos mecanismos que hacen posible que pensemos distinto, que ejerzamos nuestros derechos, y que de esa manera pues podamos discutir de manera libre, pero también informada, sobre la esencia de la democracia y la importancia que tiene esta en nuestro Estado. No, sí, muy interesante lo que está ocurriendo y la afectación de los derechos humanos. Y esto que estamos viviendo nos permitiría ir estudiando, analizando qué hacemos. En un régimen presidencial con mayoría partidista, pues es el todopoderoso. Pero había que ver qué hacemos, si en la Constitución establecemos en el 135 qué partes puede reformar y cuáles no, además del mecanismo de control de constitucionalidad de ese procedimiento de reformas y ediciones a la Constitución. Creo que todo esto que vemos como oscuridad nos va a servir para que nos preparemos, profundicemos y logremos mecanismos que controlan el ejercicio del poder, sobre todo en un régimen presidencial como el que vivimos, en donde si tienes mayoría partidista en el Congreso, en las legislaturas, y ese poder ejecutivo con facultades expresas y no expresas en la Constitución,
pues entonces se está subordinando no nada más al poder legislativo del mismo partido, sino también pretende subordinar al Poder Judicial de la Federación. Y todo eso nos conlleva al aspecto que comentábamos electoral. Ahí está, como decía aquel cómico, ahí está el detalle, en el aspecto electoral. ¿Cómo ves, doctor José Luis López Chavarría, director del Seminario de Electoral? Muchas gracias. En principio, pues agradecer a nuestro maestro y amigo, el maestro Molina Piñeiro, presidente de COPUEX, a las autoridades de la Facultad de Derecho, por hacer posible estas interesantes pláticas, estos diálogos. También aquí tras bambalina, pues a Pati Nava, secretaria de COPUEX, que luego nos está ahí convocando y cualquier cosa, pues está atento y que finalmente también hace posible la cristalización de estos encuentros. Muchas gracias. Yo quisiera poner énfasis más que en la cuestión del desarrollo evolutivo en materia electoral para llegar al punto en el que nos encontramos, pues más bien un análisis breve politológico de cómo se ha ido dando este proceso evolutivo del sistema político mexicano y los riesgos que conlleva pues lo que estamos viendo en este 10-11 de septiembre del presente año, que pues nos tiene en una situación pues de zozobra, de preocupación. Tenemos que partir que el sistema político mexicano ha sido pragmático y ha logrado a través de las décadas instrumentar como válvulas de respuesta y de solución, en ocasiones acuerdos políticos, en ocasiones reformas constitucionales, ajustes legales que han permitido a los distintos titulares de la silla presidencial pues ir sorteando las distintas crisis que en los diversos estadios históricos se les han presentado. Tenemos que partir del principio que el sistema político mexicano pues nunca ha sido un sistema democrático. El sistema político mexicano postrevolucionario, y nos remontamos a marzo de 1929, pues surge para fijar las bases de cómo se va a disputar el poder político en México, ¿no? Y Calles tiene la visión finalmente de aglutinar a las distintas fuerzas revolucionarias, caudillos existentes en el país para que se congreguen en esa gran familia revolucionaria, ¿no? En un partido político, el Partido Nacional Revolucionario. Parten de la idea, ya no nos matemos, ya vean lo que sucedió aquí precisamente muy cerca en el restaurante de La Bombilla con el último caudillo revolucionario Álvaro Obregón, fue aniquilado. De esta manera mejor pactemos, dialoguemos, veamos la forma en que nos vamos a repartir el poder, y estamos hablando de las cúpulas, de las élites. Ustedes, ciudadanos mexicanos, van a tener derecho pues a una serie de prestaciones económicas. Como gobierno vamos a lograr que se construyan una serie de infraestructuras inmobiliarias importantes y de seguridad social, el ISSSTE, la construcción de escuelas públicas, carreteras. Vamos en un momento dado a permitir y tolerar ideológicamente pues a las más vastas corrientes ideológicas, y los vemos en personajes como un Vicente Lombardo Toledano, la creatividad de el maestro Diego Rivera, y que en un momento dado hasta con esos pensamientos pues no dejaban de incidir en quererle meter la mano, ¿no? Y el sistema en un momento dado pues lo permitía, cuando incluso a nivel constitucional se lleva esa idea de que la educación universitaria debiera de estar dirigida u orientada por tintes socialistas, y lleva la gran polémica con el maestro Antonio Caso. Pero la ciudadanía dice, pero ¿por qué no nos vas a reconocer nuestros derechos si los derechos son de la sociedad, son nuestros? Y van a haber, bueno, episodios históricos en los cuales van precisamente a puntualizar ese reclamo, ¿no? En ocasiones la silla presidencial, pues a manera de pues casi de especie de gratificación, permitía
así fuera muy pequeño, casi migajas, pues dar una oportunidad adicional de participación, y señalábamos con la presencia de los diputados de partido en 1963, muy limitado, que después para 1977 se sustituye esa fórmula a otro principio que sería la representación proporcional, unos diputados electos precisamente por el principio de la representación proporcional, y se establece que incluso a nivel Cámara de Diputados 100 diputaciones sean electos bajo el principio de la representación proporcional, lo cual ya significaba mucho, es decir, de la presencia de oposición meramente testimonial que se tuvo años atrás, bueno, pues 100 diputados de oposición vociferantes y planteando cosas en el Parlamento, pues ya significaba otra. No es desconocido que finalmente pues era el pago que las autoridades federales daban finalmente a esos reclamos universitarios, juveniles, estudiantiles, que inclusive pues los llevó a perder la vida el 2 de octubre de 1968 y obligó finalmente, y pasaron todavía algunos años, estamos hablando de 1977, cuando las cosas empezaran a cambiar. Pero todavía en estos años se tenía el talento de esa cooptación que el sistema político realizaba en su clase política, pues precisamente de entender las circunstancias para irlas superando, y a través del enriquecimiento del orden jurídico, pues llegar que estas cosas no se desbordaran. En la Secretaría de Gobernación, pues teníamos precisamente a alguien que fue docente en la Facultad de Derecho, gran conocedor de la teoría política, que impartió clases de la teoría del Estado, y estamos hablando nada más y nada menos que don Jesús Reyes Heroles, ¿no?, que es capaz de trazar finalmente en esta década pues los nuevos parámetros, los nuevos diseños y las nuevas estructuras que van a apuntalar los siguientes años de lo que era ese sistema político mexicano. Para la década de los 80s, pues las situaciones en el país y en el mundo empiezan a cambiar. En lo interno se debate, y estamos en la sucesión presidencial de Miguel de la Madrid, si el sistema político va a continuar apuntalando eso que se llama nacionalismo revolucionario, la idea de justicia social en los términos que se había conocido en décadas atrás, o bien empieza a surgir a nivel internacional pues las ideas de un neoliberalismo que principalmente en Inglaterra y con Margaret Thatcher pretenden encontrar o quieren ver la solución en una participación mayor de las fuerzas del mercado, de las empresas, de la iniciativa privada, achicar inclusive la intervención del Estado en las distintas empresas o fideicomisos que entonces manejaba. Y fue finalmente una gran disputa que llevó a Rolando Cordera y al maestro Carlos Tello Macías, que por cierto acaba de fallecer hace poco, escribir un libro, La disputa de la nación, que fue muy comentado porque se estaba gestando la orientación política de los próximos años que iba a llegar y que iba a llevar al país. Desde luego, cuando surge la postulación de Carlos Salinas de Gortari, se puede entender hacia dónde se iba a dirigir la nueva política. Yo entiendo que finalmente pues se presentaba un parteaguas coyuntural en estos momentos. La clase política del propio partido hegemónico sufre una gran escisión, no se está de acuerdo precisamente con esa determinación, nada más y nada menos que Cuauhtémoc Cárdenas, no vástago del general Lázaro Cárdenas, pues se inconforma y provoca una gran escisión, un gran malestar y una serie de inestabilidad política, pues empezaba a vivir ya desde 1980.
y la muestra más palpable de ello habrían de ser los comicios de 1988, en donde se habría de caer ese sistema, pero en los hechos pues quedó muy cuestionado el triunfo presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Yo creo que en estos momentos ese modelo de estabilidad política y de desarrollo económico que durante décadas se había venido construyendo, como que ya había dado de sí. Yo creo que en este momento lo ideal era haber construido una auténtica reforma del Estado, porque simplemente los términos, las condiciones, la clase política que había conducido las riendas del gobierno simplemente ya no iba a poder ser más. Todavía se hizo un intento, ¿no? En 1985, 86, 87, pues de celebrar una serie de foros de consulta popular para tratar de ponerse de acuerdo, pues cuáles iban a ser las nuevas condiciones de la participación política electoral. Nada más que a diferencia de hoy, y yo ya estuve presente en esa serie de foros de consulta popular, pues ahí estaban de destacados profesores, Daniel Moreno Díaz, que era uno de los pocos que había escrito sobre los partidos políticos en México, don Delfino Solano Yáñez, el propio Francisco Berlín Valenzuela, un maestro que llegó a ser abogado general del Politécnico, Francisco Javier Osornio Corres, que murió muy prematuramente, y aderezado, claro, con gente realmente de participación política, en donde el sistema, a diferencia de hoy, consideraba, aunque luego, bueno, pues en votación no siempre se tomaban sus consideraciones, pero nos encontrábamos en el seno de la Secretaría de Gobernación, en el entonces Salón Juárez, o en el Salón Revolución, pues a personajes como Eduardo Valle, el Búho, a Jorge Alcocer, a Leonardo Valdés Zurita, a Pedro Peñalosa, del entonces Partido Revolucionario de los Trabajadores. Pero por el lado de la derecha, pues a un joven Diego Fernández de Ceballo, Gabriel Jiménez Remus, Juan de Dios Castro Lozano, un joven Fernando Gómez Mon, que todavía era propiamente el muchacho que se les pegaba a esos grandes abogados, casi todos ellos de la libre de derecho, en las discusiones parlamentarias, y por el partido oficial, pues gente que conocía de estos temas, ¿no? De tal manera que los productos que ahí se debatían y ahí se discutían no podía dar como resultado pues un producto interesante de avance en los términos que el maestro Luciano Silva ha destacado. Entonces, de tal manera que desde mi punto de vista ya había periclitado esta fase histórico-política, pues casi de manera artificial, Carlos Salinas de Gortari hizo que este modelo, más en el desarrollo económico, con cambio en las estructuras económicas, más que en lo político, lo llevaron a que su sexenio pudiera terminar, así expresar el que ni los veo ni los oigo, ¿no? Pero finalmente, cuando se transmite y en qué condiciones, porque pues les digo que ya la crisis estaba a la orden del día, pasa la estafeta a Ernesto Zedillo Ponce de León, y él simplemente, ahí sí, él ya no es capaz de poder, bajo esas estructuras políticas, económicas, sociales que se tuvieron en el pasado, entregar buenos términos. Inclusive en las elecciones intermedias, que son las de 1997, con los cambios que en materia judicial y que en materia electoral hacían las elecciones más imparciales, más transparentes, más competitivas, con padrones electorales más depurados, pues simplemente las marrullerías no se iban a poder ya realizar, de tal manera que para 1997, en donde se elige por vez primera
al jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, pues triunfa la izquierda. Cuauhtémoc Cárdenas, bajo el signo del PRD, se apropian propiamente de la ciudad capital, pero además el partido hegemónico, el entonces el PRI, no es capaz de ganar un solo distrito en la ciudad capital, es decir, pierde todos los distritos electorales federales y pierde todos los distritos locales, lo cual evidencia pues de una crisis mayúscula. Si no es por la representación proporcional, simplemente ahí hubieran tenido muy comprometida la presencia en la Ciudad de México. Y luego también por 1987, en la legislación electoral, que nada más rigió las elecciones de 1988, el entonces Código Federal Electoral aumentó de 400 a 500 el número de diputados, y ahora 200 van a ser por el principio de la representación proporcional. O sea, es un espacio inmenso para ese espectro tanto de derecha y de una izquierda muy combativa. De tal manera que cuando termina el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, ya no es capaz finalmente de lograr el triunfo de su partido, y además pues quizás por conveniencia política entre la vieja guardia, la nomenclatura de su partido a un partido de oposición, como que dice pues mejor que sea el Partido Acción Nacional el quien me releve. De tal manera que el PAN, y ya casi para ir concluyendo, pues el PAN también como que lo agarra de sorpresa. El PAN siempre había sido hasta esos momentos el gran partido de oposición. Cuando se hablaban de los llamados fraudes patrióticos del entonces secretario de Gobernación Manuel Bartlett, ¿no?, en los estados del norte, pues un Luis H. Álvarez, ¿no?, un Francisco Barrio, ¿no?, esos, el propio Maquillo, el llamado Grupo Bárbaros del Norte, cerrando puentes internacionales, tomando alcaldías, hacían presencia como partido de oposición, de tal manera que en el 2000 con Vicente Fox, pues los agarra de sorpresa, es decir, de oposición a realizar tareas de gobierno, como que realmente ahí hubo una situación que simplemente nunca entró en la dimensión de lo que significa este tránsito. Logran finalmente obtener otro triunfo con Felipe Calderón, pero inmerso en la problemática de la guerra contra el narcotráfico, nunca pudo recuperarse y salir a otra temática. En este proceso final, el gobierno de Enrique Peña Nieto malentendió que si se recuperaba el poder político no era para hacer un ejercicio pues de frivolidades, de alentar la corrupción, desde la propia presidencia y sobre todo a nivel de las entidades federativas. Hay una foto muy famosa en donde está al inicio del sexenio presidencial de Peña Nieto, él y los distintos gobernadores que lo acompañaron en ese ejercicio de gobierno. Y luego, al final de ese periodo presidencial, pues si empezamos a ubicar las distintas caras de esos gobernadores, casi todos terminaron en reclusión, en reclusorios. O sea, lo que evidencia la grave crisis que se presentó en estos años. Llegamos al 2018. Se comprende finalmente que la sociedad harta reclama una transición política, que las siglas de los partidos viejos conocidos tuvieron la oportunidad, pero pues finalmente desaprovecharon muchas cosas y buscaron el cambio por el cambio. Así yo solamente explico que un partido, Morena, que no tenía muchos años que se había constituido en el 2011, para 2008, estamos hablando simplemente de 7 años de existencia, se alza con la silla presidencial y arrolla abrumadoramente.
Y desde esos momentos se expresan cuáles van a ser los cambios constitucionales y el modelo político e ideológico que va a orientar este partido político y sus aliados. Y aquí yo voy, que finalmente la gran problemática que hoy en día veo es que se sigue careciendo de una estructura partidista definida, como ocurrió años atrás, que esa clase política que vimos y hemos nombrado anteriormente, con esos cuadros también hoy en día son de otra naturaleza, su formación, por ser también un cuadro político reciente o una organización política reciente, deja mucho que desear. Luego, cuando nos juntamos ahí en el seminario de teoría del Estado con el maestro Garita, ¿no?, que es un verdadero placer oír sus experiencias con las del maestro Anlén, ¿no? Recordábamos cómo en ese viejo régimen, ¿no?, sin estar a vanagloriarlo y como que siempre hubiera sido la cuestión del progreso, lo cierto es que había una clase política que el mismo sistema se encargaba de prepararla, de madurarla, para llegar en esos años, decíamos, a ser oficial mayor, ser subsecretario en una dependencia de Estado. No, hombre, ya se tenía una carrera política en las entidades federativas, había sido particular del presidente nacional del PRI, había tenido muchas responsabilidades. Y claro, cuando llegaban a esas plazas políticas, ¿no?, con una funcionalidad, podían realizar la encomienda para la cual habían sido responsabilizados. Hoy inclusive en la prensa dice y recuerda pues a ese subsecretario que luego llegó a ser secretario de Gobernación, un Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no?, que desde la década quizás de Luis Echeverría ya tenía presencia en el Palacio de Cobián, en esas tenebrosidades de la Dirección Federal de Seguridad, pero finalmente eran estilos y eran formas que no dejaban ver este tipo de situaciones así realmente bochornosas, desagradables, como las que estuvimos viendo en la noche de ayer y en la madrugada, de tener que presionarlos a través de procuradurías estatales, la amenaza muy burda, y cómo no se consiguieron a un Fernando Gutiérrez Barrios que con solo invitar a un cafecito en sus oficinas, casi todo mundo salía convencido y comprometido que la petición de don Fernando tendría que ser acatada. Entonces realmente sí nos encontramos una crisis todos, pero yo veo que hasta para la misma organización gubernamental, porque no veo los propósitos, los alcances, la estructura política, la estructura electoral, está el plan C. Si se analiza, no nos va a dar tiempo, tiene muchísimas situaciones que habría que corregir. Realmente está de cabeza esa situación. Y yo veo que en comparación con el otro, pues a dónde vamos a parar. No quiere decir que el otro fue el óptimo, pero ya viendo lo que estamos viendo, hasta como que se tiene una añoranza por los años idos. Y aquí yo dejaría mi participación. La falta de oficio de la clase política y la falta de conocimientos también, la preparación. Que se refleja en las iniciativas ahí presentadas, ¿no? Así es. Pues ha sido muy interesante las diversas opiniones que se han comentado. Esperamos el comentario final del doctor Molina Piñeiro, presidente del COPUEX, que nos haga favor de cerrar este evento. Bueno, hemos escuchado aquí opiniones desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista del orden constitucional, de la presencia internacional también en esta materia de derechos humanos, el derecho convencional, y lógicamente de los temas específicos de división de poderes, ¿no? O sea, tanto de la teoría constitucional, que señalado aquí de manera clara por Brito, como desde el punto de vista general de la teoría del Estado. O sea, queda claro que en esta Facultad de Derecho nosotros aprendemos que un Estado democrático es un efecto de un Estado de Derecho.
y que el Estado de Derecho tiene dos pilares. La primera, la definición jurídica de la libertad, convirtiéndose en garantía y actualmente esta amplitud de derechos humanos, y la otra, la división de poderes. Aquí hemos escuchado distintos puntos de vista en torno a lo que es la división de poderes. Tú citaste los controles verticales, los controles horizontales, y yo creo que la situación que estamos viviendo hoy en México es preocupante precisamente porque la práctica política de hoy, como lo señaló también el compañero López Chavarría, no tiene una concepción de división de poderes, ¿no? Que es un poco por eso la comparación que se hace con el viejo prismo presidencial, ¿no? Y aquí ya señaló cómo el prismo presidencial, en la medida en que evoluciona, va formando una élite política más culta a estos políticos prácticos que sí tienen una concepción de división de poderes, ¿verdad? Y a pesar de que tengan un régimen autoritario, saben que existen unos límites y que esos límites, una vez que se rebasan, se vive en un autoritarismo franco. Yo creo que este problema que hoy tenemos en el país, ¿no? De que existe una élite política que está muy satisfecha, muy orgullosa de tener un poder que no esté controlado por otros poderes. Recordemos que cuando se hace el movimiento de independencia en los Estados Unidos y se elabora la Constitución, se toman distintos modelos de formas de gobierno de la época, ¿no? Principios del siglo XIX, ¿no? Y entonces dice, una división de poderes es ahí, en donde el poder tiene un control legal del poder por el poder. Y yo creo que ese es uno de los problemas que hoy tenemos en México, de que hay un grupo gobernante que no tiene ningún respeto por un control legal del poder por el poder, y básicamente tú lo señalaste, estimado amigo Luciano, en la evolución del poder judicial en nuestro país. Entonces, hoy 11 de septiembre de 2024, creo que esto que hemos escuchado es muy importante, y muchos de ustedes ahí plantearon qué es lo que sucederá en un futuro, ¿no? Aquí se planteó esta cuestión de ahora darle el poder popular a los jueces. ¿Es una cuestión de control del poder ejecutivo hacia jueces? ¿O va a llegar un momento, no ahora, sino en unos años, de que lo que antes es una disputa que se ha dado en los regímenes parlamentarios, en donde se elige un presidente y en donde se elige por parte del Parlamento un primer ministro, y después llega a una confrontación que en algunos momentos históricos han sido dramáticos, como fue en la Alemania de 1933, ¿no? Y yo creo que con esto hemos cubierto este análisis de qué es lo que ha pasado con testimonios, con vivencias en la evolución del sistema político mexicano. Muchas gracias. Gracias. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en universidades extranjeras de excelencia, AC, COPUEX, presentaron Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. Hasta la próxima.